Eh, bueno, la presentación, como ven, se llama Luz de dónde vino y por qué la seguimos viendo. Entonces, empecemos por el principio. Pero, ¿cuál principio? Pues resulta que para uno referirse a que algo empieza, tiene que tener en cuenta que pues se está refiriendo a tiempo. Y donde yo voy a empezar a hablar, pues no había tiempo, ¿cierto? Pero entonces, en el principio todo era la oscuridad y aquí pongo asterisco el principio precisamente por eso que les comenté. Y oscuridad porque pues la oscuridad es ausencia de algo y pues si nada existe, pues yo no me puedo hablar de oscuridad, ¿cierto? Ahora, pues no es que vayan a decir y salgan de acá a decir que antes del Big Bang todo era oscuridad, no. Eso lo estoy utilizando yo acá para, porque la frase me pareció bacana para empezar donde voy a empezar, pero nada más, ¿cierto? Entonces, suponiendo que todo era oscuridad, recordemos que en realidad no, eh, pues el Big Bang empezó como, a ver, el universo estaba, digamos, todo el universo estaba comprimido en un punto, en una singularidad, donde todo estaba
aburridos del universo, y es porque no pasaba absolutamente nada, pues la luz viajaba, y como la temperatura ya había disminuido lo suficiente como para haber fusionado los materiales que les comenté ahora, pues ya toca, el universo se puso a esperar, pues se puso a esperar porque, digamos, formar una estrella, que se formar cosas demora tiempo. Entonces, toda la materia en ese momento se estaba reagrupando, haciendo cosas, pero finalmente no estaba brillando, no estaba haciendo nada. Entonces, a la época, eh, desde donde salió, digamos, la radiación cósmica de fondo de microondas hasta cierto tiempo después, todavía, digamos, no se tiene eh, mucha claridad de cuánto tiempo pasó. eh, Pasaron los años cósmicos oscuros y es porque no se ve nada, o sea, literal nada, 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 podemos ver de acá hasta acá. eh, y después empezaron a formar estrellas, después se formaron a formar galaxias y el universo se volvió más complejo, ¿cierto? Eh, las estrellas, las primeras estrellas que se formaron explotaron como supernovas, eso empezó a, digamos, enriquecer el medio con elementos más pesados, y esos elementos más pesados se fueron a otras nubes de gas, donde empezaron a formar más estrellas, etcétera, ¿cierto? El universo empezó a hacer lo que está haciendo hoy en día, y es que el gas forma estrellas, esas estrellas fusionan elementos en elementos más pesados, y esos elementos más pesados después salen al medio cuando la estrella muere, ¿cierto? Y eso es, digamos, lo que permitió que el universo hoy esté como esté. Y esta vaina que, pues, tengámosla ahí y no me pregunten por eso que ahorita les voy a responder, pero más adelante. Pero primero entonces hablemos de algo, es de verdad lo esencial e invisible a los ojos. Pero en realidad sí, pero no por la razón que ustedes deben estar creyendo. Y me imagino que todos han visto en algún punto el arco iris, ¿cierto? Un, pues digamos que un arco iris yo lo puedo ver gracias a que la luz blanca yo la hago pasar por un medio, digamos en este caso del arco iris, este medio de acá es el aire, pasa la luz del sol a través de una gota de agua, o digamos, este prisma, este triángulo representa lo que sería la gota de agua, pero también podría ser, digamos, no sé, un prisma compuesto de vidrio, por ejemplo, eh, o cualquier otro material diferente al aire, ¿cierto? Y una vez pasa en la luz del sol por este material, la luz se descompone por las propiedades que tiene la luz, y una vez se descompone, pues yo puedo ver el arco iris como lo estaría viendo después o antes de un aguacero, o cuando está, no sé, lavando el carro o lavando cualquier cosa con una manguera y ustedes ponen el agua eh, a cierta, digamos, sentido de la luz del sol, y de un momento a otro uno ve el arco iris, así, ¿cierto? Lo importante es que las gotas de agua las que están provocando que la luz se parta y pueda verla en los colores del arco iris, ¿cierto? Pero entonces, digamos que esa pequeña parte de luz que nosotros estamos viendo, que lo voy a llamar a partir de ahora el espectro visible, es una pequeña, ínfima, chiquitica, pequeña parte de ella de lo que en realidad es la luz. La luz en realidad son, digamos, o bueno, no son, va desde los rayos gamma y desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. Y digamos que una de las propiedades que tiene la luz es que ella tiene frecuencia y longitud de onda. Y dependiendo del tamaño de la longitud de onda o de la frecuencia que ella tenga, eh, será o rayos gamma o ondas de radio. Por ejemplo, las ondas de radio tienen una característica, es que son muy grandes. La longitud de onda de ellas es muy, muy grande, del orden de los kilómetros. Por eso es que cuando uno se está moviendo en estos buses intermunicipales, no sé, Río Negro, o si nos queremos ir ya más lejos, a San Vicente o por allá lejos, donde estemos metidos entre montañas, digamos que uno antes de salir de Medellín, uno está escuchando en el radio, bueno, los que todavía escuchan radio, eh,
si van en el radio escuchando, uno puede capturar muy fácilmente las emisoras de Medellín, antes de salir de las montañas. Una vez uno, digamos, si va, no sé, para Río Negro, y uno se va a meter por el túnel, por allá por la Medellín, Bogotá, eh, uno se mete en el túnel y ya empieza el radio a dejar de escuchar las emisoras de Medellín. Entonces uno lo que hace, bueno, yo lo que hacía cuando pasaba eso era que pasaba a AM y se podía empezar a detectar, digamos, señales eh, de otras frecuencias. Pero acá, digamos, una de las características de entre AM y FM tienen muchas diferencias, pero digamos que una de las principales es que la AM la tiran en este tipo de ondas, son ondas muy, muy grandes, que digamos las montañas no podrían interferir con ellas, entonces una montaña también tiene orden de los kilómetros, entonces aquí hay una cosa bien importante, cuando la señal que viene es del orden de los kilómetros y pues una montaña es del orden de los kilómetros, se puede, digamos, atravesar, pero para señales muy pequeñas se enfrentan a una montaña y ellas no pasan. Entonces aquí yo ya estoy hablando de que la luz pasará a través de las cosas que tengan un tamaño más o menos el mismo de ellas. Si es más pequeña, pues ya no, ¿cierto? Entonces, entre los rayos gamma y las ondas de radio, fíjense, entonces, como les había comentado, aquí son de 10 a la 3 y acá es de 10 a la menos 5 nanómetros, aquí es de 10 a la 3 nanómetros. Entonces, entre las ondas de radio y los rayos gamma hay aproximadamente 17 órdenes de magnitud. Para que se hagan una idea, si yo cojo esos 17 órdenes de magnitud del espectro electromagnético y los pusiera entre la distancia entre la Tierra y la Luna, o sea, digamos que aquí empiezan los rayos gamma y aquí empiezan las ondas de radio y el resto está aquí metido, ¿dónde creerían ustedes que la luz visible estaría? O sea, ¿cuál sería el tamaño de la luz visible si todo el espectro estuviera metido acá? Pues resulta que el espectro visible sería el tamaño de un electrón, ¿cierto? Si yo cojo, como les había comentado, ondas de radio, perdón, rayos gamma, ondas de radio y el espectro electromagnético, que está acá, en algún punto entre las ondas de radio y los rayos gamma. Entonces, rayos gamma, ondas de radio, la luz visible que vemos en los arcoíris sería el tamaño de un electrón en esta distancia, ¿cierto? Básicamente nos estamos perdiendo todo, ¿cierto? Por eso lo esencial es invisible ante los ojos, porque hay información que yo no estoy recibiendo, que yo no estoy siendo capaz de detectar con mis ojos, simplemente porque mis ojos son capaces de detectar algo que es del tamaño de un electrón, cuando lo otro está metido acá entre la distancia, entre la Tierra y la Luna, ¿cierto? Lo otro me lo estoy perdiendo completamente. Entonces, ¿por qué les digo que información? Pues básicamente es porque lo que nuestros ojos detectan es información que nuestro cerebro analiza y comprende que esa información tiene cierta forma, cierta estructura, ciertos colores, etcétera. Y pues como estamos toda la vida con los ojos abiertos, eh, digamos que nos enseñan desde pequeño que esas formas, esos colores tienen nombres, cualquier cosa, entonces uno ya diferencia que cuando ve algo de cierto color, eso es un verde, esto es un rojo y están asociados a ciertas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, como básicamente toda nuestra vida hemos sido ciegos ante otras cosas, cuando uno coge la señal de ondas de radio, la señal del infrarrojo o el ultravioleta y ve que tiene ciertas formas, ciertos colores o lo que sea, tenemos que aprender a saber esas formas, esos colores o eso lo que sea, qué es, porque no sabemos, no tenemos ni... Bueno, hoy sí sabemos, pero antes de empezar esto, eh, antes de empezar la exploración a otros tipos de ondas, digamos que no sabíamos qué eran y nos tocó aprender, entonces sabemos que cuando vemos algo en radio y aparece, ese radio o eso que está iluminando en radio son nubes de gas, cuando estamos viendo en infrarrojo y vemos que algo aparece, eso que aparece es polvo, pues en el visible ya tenemos más cositas, ¿cierto? En el ultravioleta, cuando vemos cuando detectamos algo que está ahí, y lo vemos, es
que todo eso que hay en ultravioleta, pues está brillando en ultravioleta, básicamente es porque se están formando estrellas, excepto en esta región del centro, de resto todas partes sí se están formando estrellas. Y acá cuando vemos en rayos X, vemos básicamente el centro y es porque allá hay una región donde está muy, muy, muy caliente. Entonces acaba de decir algo, caliente. Entonces la diferencia entre todas ellas básicamente es la temperatura. Dependiendo de la temperatura a la que emita, las voy a detectar y voy a saber qué es. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué seguimos viendo luz hoy en día? Pues como ya vimos, depende básicamente de una fuente que está caliente a diferentes temperaturas, pero todo lo podríamos resumir en tres partes, en gas, estrellas y polvo, ¿cierto? Entonces, hablemos un poco de las estrellas. ¿Y por qué de las estrellas y no del gas y polvo? Pues porque ya vamos a ver por qué. Pues, ¿por qué brillan las estrellas? Pues, qué buena pregunta. Y para responder eso, primero debemos entender un poco de cómo se forman las estrellas para poder responder a esta pregunta. Entonces, ¿dónde nacen las estrellas? Las estrellas básicamente nacen en forma, bueno, primero antes de seguir, voy a aclarar, y esto es una guía muy rápida de cómo se forman las estrellas. Porque fácilmente esto podría ser una clase de 4 horas, y créanme, he dado esto en 4 horas y me he quedado a veces corto de tiempo. Entonces voy a dar una guía muy rápida de cómo se forman las estrellas. Entonces las estrellas nacen en nubes moleculares gigantes de gas, que son parecidas a estas que hay acá y son parecidas a estas que hay acá. ¿Cierto? Esas vainas son muy grandes, se extienden del orden de los años luz, ¿cierto? Son vainas muy grandes. Entonces, yo cojo esa nube molecular de gas y por cualquier razón ella empieza a colapsar, ¿cierto? Digamos que cuando la nube está acá, ella tiene un equilibrio, pero digamos que cerca hay una estrella que está calentando la nube o, no sé, pasó una estrella y le hizo un desbalance gravitacional, perdón, o por allá también muy lejos explotó una supernova y lanzó ondas de choque, que lo que hizo fue que esas ondas de choque entraran a la nube y empezar otra vez ese colapso. Hay muchas razones, ¿cierto? Pero lo que nos importa es que ella empieza a colapsar. Una vez empieza a colapsar, ella empieza a formar cosas adentro y de una vez les digo que de una sola nube molecular no sale una sola estrella. De una sola nube molecular pueden salir hasta 1 millón de estrellas o 1000 estrellas, dependiendo de otras razones. Eh, se pueden formar cantidades de estrellas. Entonces, mostrarlo de si bien muestra ellas, no es un video que se forma las el objetivo es la nube molecular la tiene 82.500 especies de diámetro de radio, supondré que es de diámetro, 1500 unidades astronómicas. Eso es bastante grande, teniendo en cuenta que la distancia entre el Sol y la Tierra es de 1 unidad astronómica. Eh, la nube empieza con el comentado y no empieza a colapsar en una sola nube, esos varios puntos son las estrellas, pues ahí los puntos que están aquí, los puntos que están muy densos. Disculpa. Sí, Em, ¿cuál, ¿Cuánto demoraría este proceso de, más o menos 2 millones de de años. esta formación? 2 millones de años. Sí, Y, pero ¿se termina el proceso en algún momento o el proceso sigue y sigue y sigue mientras la estrella vive?
Hola. Eh, ¿El proceso sigue y sigue mientras la estrella vive Se fue. o para en algún momento? Yo tenía una pequeña intervención en el que había comentado. No siempre se tarda el mismo tiempo, eso depende de la masa de todo ese conjunto. Mientras más masa haya, más rápido se va a contraer la nube. Por ejemplo, una estrella como la del Sol se contrae, ese proceso se contrae como en 20 millones de años o algo así. Y si es una, por ejemplo, de 10 masas solares, se demora muchísimo menos, como unos 30.000 años. Qué bonito silencio. Una pregunta, ¿esta reunión hasta cuándo va a durar la reunión? Como empezamos más tarde Hola, por el Ari. ataque. Ah, bueno, melísimo. Denme un segundo, voy por el cargador y continuamos. Hackearon también, hackearon también eso. Muchachos, ¿cómo así nos hackearon? Sí, se metieron ahí Sí, con Ricardo Molinos y empezó a insultar y a decir cosas. Y un montón de Parce, ¿por qué pasan estas cosas cuando no estoy? Es que ataque hacker, ataque verdad, hacker, qué malo. Asesino. Saliste de tu suerte. asesino. Fue bastante Vea, vea, extraño. vea, entraron poniendo púrpura de A voz. Ricardo Esmelo bailando. Pues, entraron poniendo. Rarísimo. Y había uno con unas gafas, con una Nerf y con una pañoleta. Listo, Sí, ahora sí, No, ¿cuál era la pregunta de gracias. ahorita? Mesa, respóndame lo que le pregunté por WhatsApp. Respóndame, Mesa. Bueno, ahora sí, sí, para seguir el tema, pues ya, me quedaré silenciadito. ¿Cuál era la pregunta que estaban haciendo ahorita que no escuché bien? Qué pena. Que si este proceso de la estrella llega hasta un punto o es hasta cuando la estrella muere. El proceso de formación. Sí, sí. Sí, llega hasta un punto. Digamos que, a ver, la estrella empieza a colapsar, bueno, la voy a llamar protoestrella porque todavía no es una estrella. La protoestrella empieza a colapsar, se empieza a hacer más chiquita. Eh, este video me ayuda a mostrar lo que quiero, ¿cierto? Aquí las partes más brillantes son más densas, ¿cierto? Entre más denso es lo que estamos buscando para formar estrellas. Eh, ya te voy a mostrar. Aquí reducen la dimensión, la hacen mucho más pequeña
Y estas partes densas son las que, como les decía, estamos buscando porque son las que van a formar estrellas. Entonces, una vez la estrella se empieza a hacer más y más pequeña y más pequeña y más pequeña, pues ella no se va a hacer pequeña infinitamente, sino que ella va a parar de hacerse pequeña cuando, digamos, se empieza a quedar atrapado el calor dentro de la estrella, ¿cierto? Ella se hace, o sea, imagínense una nube como las de acá de la Tierra. Eso es gas muy denso. Y de un momento a otro, imagínense que ese gas de la nube se empieza a hacer pequeño, 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 es porque se está comprimiendo todo. Y se sigue haciendo pequeño porque digamos que en el interior de la nube, en ese momento de la protoestrella, hay calor que se está escapando al medio y se escapa es básicamente porque la nube se le conoce como ópticamente, ahí siempre se me olvida esto en español. ¿Cómo es que se dice esa palabra en español? Es ópticamente delgado. Ya, gracias, delgado. Entonces, ¿cómo así que ópticamente delgado? Entonces, por ejemplo, en este momento, si tienen la oportunidad de mirar por la ventana, mentira, no, está bien. Si ustedes miran por la ventana, si tienen la forma de la ventana en este momento, o si utilizamos la imaginación, cuando miraban por la ventana y hay un cielo azul, pues en la parte en la que yo estoy viendo que, digamos, está el cielo azul, ahí hay vapor de agua. En este momento hay vapor de agua por todas partes, pero ¿por qué no lo estamos viendo solamente sino en las nubes? Pues porque en este momento, en el punto en el cual yo no veo nubes y se ve, digamos, el cielo azul, ese vapor de agua es ópticamente delgado, pero una vez llegamos a las nubes, ese vapor de agua se vuelve ópticamente grueso, y al volverse ópticamente grueso, yo puedo verlo, ¿cierto? ¿Qué sucede con las nubes que forman estrellas? Pues si yo tengo una nube de gas y es ópticamente delgada, el calor puede escapar de ahí porque es análogo, es algo así análogo como si yo estuviera viendo el cielo azul. O sea, yo puedo atravesar ese vapor de agua. Lo mismo le pasa al calor dentro de la nube molecular. Eh, si es ópticamente delgada, el calor puede atravesar la nube y escapar. Entonces la nube se empieza a comprimir mientras es ópticamente delgada. O sea, el calor dentro de la nube se mantiene constante, pero porque está escapando de la nube. Una vez se vuelve ópticamente gruesa y ese cambio entre ópticamente delgada y ópticamente gruesa va a ser básicamente por la densidad, es que el calor deja de escapar. ¿Cómo así que la densidad y por qué juega un papel importante? Imaginen lo siguiente, ustedes están, no sé, en un concierto, Rock al Parque, los que hayan ido o los que no hayan ido y les ha tocado solamente el metro a las 6 de la tarde en hora pico, pues digamos que antes que empiece el concierto o antes de que empiece la hora pico, digamos que hay una cantidad de gente ahí en ese lugar. Y digamos que si usted está en el metro, usted se quiere mover dentro del vagón, pues moverse dentro del vagón, si no se está en hora pico, pues es muy fácil, ¿sí o qué? O por lo menos no muy fácil. Usted puede caminar entre una parte del vagón y la otra sin chocarse con gente, ¿cierto? Y pues si usted está en el altavoz y usted llegó temprano, pues usted se puede mover, digamos, entre un punto y el otro de donde uno está, donde uno lo dejan para escuchar música, para ver a la gente. Usted se puede mover libremente y no chocarse con gente, pues porque hay poquita gente, ¿sí o qué? Entonces hay poca densidad de material. La gente acaba de hacer de cuenta el vapor de agua o la cantidad de gas molecular. Entonces hay poquita gente, entonces hay poquita densidad y usted se puede mover tranquilamente. Usted es el calor que quiere escapar de la nube. Entonces, si usted quiere moverse entre un lugar y el otro, pues a usted le va a ser muy fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay gente. Bueno, hay poquita gente, no es que no haya. Una vez se llega a la hora pico o una vez se llena el concierto, usted para moverse de un lugar a otro, eso es inevitable que se va a chocar con gente. Y habrá momentos inclusive en los que usted no se puede mover.
esa analogía no entra al caso, ¿cierto? Descartémosla. Lo importante es que es muy difícil moverse, o sea, usted va a quedar atrapado dentro del vagón o dentro del concierto y como usted es el calor y las personas son el gas, pues si usted se está quedando, el gas hace que o sea, llega un punto en el cual se es tan denso la región que usted como calor, usted no va a poder escapar y va a quedar atrapado, ¿cierto? Pero digamos que en el concierto en el metro del quedarse atrapado es que usted no se mueve, no. En la nube el calor se sigue moviendo, pero en otro sentido, ¿cierto? Pero lo importante es que queda atrapado. Todo esto lo estaba explicando porque entonces la nube se está haciendo cada vez más pequeña y deja de hacerse pequeña una vez el calor se queda atrapado dentro de la nube y ya empieza la protoestrella se empieza ya a, digamos, tomar forma esférica. Ella antes tenía otra forma cualquiera. Lo importante es que ahora empieza a tomar una forma esférica. Y al empezar a tomar esa forma esférica ya se empieza a formar algo que nosotros conocemos más hoy en día. ¿Quedó aclarada tu pregunta? Juan, yo tengo una preguntita, ¿se puede o hay que hacer orden? Es que no, Como quieras, no sé. si alguien va primero, que lo haga, pero si puedo, lo hago yo. Pues no sé el chat, la verdad. Bueno, Está ahora en el chat con las preguntas. ok. Vení, ¿qué relación tiene esta parte con lo que llamamos los Young Stellar Objects, los YSO? Bueno, los Young Stellar Objects son justamente cuando se acaba de formar la estrella, o sea, cuando todo este proceso pasa y ya es una estrella, yo tengo ahí un Young Stellar Object. Por ejemplo, un Young Stellar Object, bueno, eso pasa en realidad por diferentes etapas. Eso pasa por diferentes etapas que yo acá no las voy a mostrar, pero un Young Stellar Object podría ser las Pléyades que recién salieron del cascarón, o sea, apenas se formaron. Bueno, así apenas es entre comillas, pues en términos también astronómicos, pero sí, sí tiene mucha relación y es porque todo lo que yo estaba hablando ahorita pasa por diferentes etapas que me estoy saltando, porque no traje pues cosas para mostrarles acá al respecto. Entonces, como les estaba comentando, yo lo que busco acá son lugares con densidades muy altas, muy altas. Aquí para que se hagan una idea, este número entre más negativo, el de acá abajo, es menos denso y entre más alto es más denso. Ellos paran y reorganizan la escala porque se pasa el color, entonces ya les voy a mostrar. Fíjense que acá estos números los mueven para que se opaque esto y las cosas de mayor densidad tomen otro color ahora, ¿cierto? Entonces, fíjense que ahora yo estoy pasando aquí a lugares de densidades muy altas, estos ya son densidades muy altas, y fíjense que empiezan a formar acá las estrellas, empiezan a formar lo que es un disco protoplanetario, ¿cierto? Algunas salen expulsadas, hay interacción gravitacional entre todas ellas, etcétera, ¿cierto? Algunas salen, como les decía, expulsadas, otras salen con discos para formar planetas, etcétera, ¿cierto? Y eso básicamente es lo que pasa en una nube molecular gigante. Se forman muchas estrellas, empiezan a interactuar, algunas salen expulsadas, el Sol fue una de esas, otras quedan en compañía, etcétera, ¿cierto? Después que pasa la formación, pues yo tengo esto, que es básicamente, se le conoce como una Star Nursery o guardería estelar, se le conoce a la región donde recién formó estrellas, las Pléyades es una de ellas, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque todavía yo estoy viendo este gas, este polvo alrededor de ellas, eso es como, pues, eso ahí se acabaron de formar, por eso se le conoce como una guardería estelar.
y a esta región también que todavía tiene mucho gas, mucho polvo alrededor, y también principalmente porque tengo estrellas azules, llega a decir rojas, porque tengo estrellas azules, y las estrellas azules son un indicador de que son estrellas relativamente jóvenes, ¿cierto? Entonces, sí, si se están preguntando si todas las estrellas que yo veo en la noche que son azules son relativamente jóvenes, la respuesta es sí. Pues, pero relativamente en términos astronómicos, ¿cierto? Entonces, listo. ¿Por qué brillan las estrellas? Pues porque de ellas sale luz, ¿sí o qué? Pues es súper obvio. Pero ¿por qué sale luz de ellas? ¿Cuál es el proceso que hace que salga luz de las estrellas y por esto brillen? Pues como ya vimos, las estrellas están formadas principalmente de gas, entonces tenemos que repasar un poquito lo que son los diferentes estados de la materia para entender no solamente por qué las estrellas brillan, sino porque también este gas brilla. ¿Por qué este gas está brillando? ¿De él sale luz? No, el proceso ahí es completamente diferente. Y también lo mismo con el polvo. Bueno, con el polvo, sí, lo mismo con el polvo. Entonces, ¿en qué se diferencian los tres estados de la materia? Porque, bueno, digamos que este quizás sea más intuitivo. ¿Alguien se atrevería a responder qué se diferencian los tres estados de la materia, pero así a nivel básico? A ver, pues lo que dijo la física química por allá en octavo fue que cada estado de la materia, las diferentes partículas que la conforman, pues el objeto en general, están más cerca o más alejadas de las otras. Por ejemplo, el gas está súper disperso porque la temperatura más alta, pues la temperatura a la que ese tipo de material empieza a dispersarse todas las partículas. El líquido está un poquito más pegado, pero no tan pegado como para llegar a ser un sólido, está como en un punto medio. Pues es lo que tengo yo en cuenta, que es como la distancia que tienen las diferentes partículas, el orden que tienen, por así decirlo. Listo, bien, pero aunque lo mencionaste, creo que no te diste cuenta. ¿Por qué? ¿Cuál es lo más básico que hace que en el sólido están pegadas y en el gaseoso no? Temperatura. Esa es la parte. La temperatura, exacto. Es la temperatura la que hace que esos enlaces en el sólido estén muy bien estructurados o estén muy bien pegados y en el gaseoso no. Es porque pues yo congelo el agua y tengo pues este hielo y básicamente cuando se empieza a derretir es porque está pasando esa temperatura ambiente, ¿cierto? Pero aplica para todo. Exacto, es temperatura. Pero lo que yo decía es que eso es como más dinámico, ¿no? Porque es que Pero igual hay... es, o sea, sí, pero igual lo más básico, o sea, ¿qué es lo que hace que esos enlaces que ya no están tan pegados y aquí están muy separados, ¿cierto? Bueno, que están, y que estos estén más o menos, ¿qué es lo que hace? Eso básico, básico, básico es la temperatura. Entonces, se diferencian. Tengo una pregunta. A mí me habían comentado, y no sé, me corrige si estoy equivocada, que habían otros dos estados de la materia. Uno era el plasma y el otro era el coloidal o gel. ¿Estoy bien? En el último, yo la verdad no tengo idea, no sé si Eduardo tenga una idea más al respecto. Yo lo último que vi fue que había un nuevo estado de la materia que lo habían encontrado en el ojo de una gallina, pero yo la verdad no andé más en el tema. Yo sí he escuchado el... Ay, Dios. A ver, no. ¿El superfluido qué? El superfluido también es otro. A ver. Dale. No, sí, o sea, un material no sabe en realidad de qué está hecho y no sabe el estado. Y digamos que hay, cuando hablan de estado es un problema porque estado es una palabra muy ambigua. Sí. Entonces, se pueden estar hablando de varias cosas, pero digamos que en ese contexto, como se lo enseñan a uno, pues sí habría las formas comunes como de encontrar, además está el plasma. También es común pues que se metan ahí cosas como un condensado en otras cosas, pues. El coloidal,
Un coloide pues es una suspensión, es cuando tenés un sólido disperso en un líquido, o cuando tenés un líquido disperso en un sólido. Por ejemplo, son un montón de burbujas en un más o menos sólido, o cuando tenés, por ejemplo, una concha de nácar, que es un sólido, pero en realidad tiene un montón de suspensiones líquidas, que de hecho eso le da propiedades súper importantes para que no se quiebre fácil. Esos son coloides, son como suspensiones, que tenés como un material disperso en otro material, pues esa sería como la diferencia. Pero entonces ahí ya depende de lo que uno defina como estado. Y de nuevo, pues no es que haya una separación clara entre que es un sólido, un líquido y un gas, pues la separación, cohesión, porque tan enlaces que tienen el material, pero en realidad no hay una separación clara, porque por ejemplo un vidrio es un fluido, dependiendo de cómo uno defina un fluido, un vidrio es un fluido. De hecho es una de las técnicas que se usan para saber qué tan viejas son unas catedrales, porque el vidrio está todo el tiempo fluyendo, y entonces en la parte de arriba de una catedral es delgada y la parte de abajo de un gruesa. Entonces es difícil, pues, no es como, y hay formas que le dicen a uno en el colegio, como no, un sólido conserva su forma, un líquido su volumen, un líquido conserva solo su volumen, y un gas siempre va a llenar el recipiente que lo contenga, pero a la gente es un poco más difícil que eso, pues definir como esos estados de la materia, por así decirlo. Y el plasma, pues algo que yo nunca tuve como así como muy claro. Pues a ver si podemos A mí me habían dicho, Yo voy por allá. Bueno, esa sí se la responde, digo, ese no es el problema, él se la responde tranquilo. Gracias. Listo. Entonces, siguiendo en este contexto, vamos a referirnos a 3 estados, vamos a agregar un cuarto, pero básicamente, ¿cuál es? ¿En qué se diferencia? Pues en la cantidad de energía. Entonces, ya vimos que yo tengo un sólido, le agrego energía, cambia a líquido, le agrego energía, cambia a gaseoso, pero entonces, ¿qué pasa si yo le sigo agregando más energía a un gas? ¿Cierto? Pues no cualquier tipo de energía va a servir, pero vamos a suponer que tenemos la cantidad suficiente de energía. ¿Qué sucede cuando le agrego más energía a un gas? Pues básicamente lo que sucede cuando yo quiero prender una candela y es que empieza a brillar. Resulta que si yo tengo acá una candela, yo no tengo ni idea cómo se llama este cosito de acá, que ese es el que permite que salga el gas. Pues no sé si ustedes lo han utilizado y les lo colocan en una oreja y ustedes lo oprimen y siente como empieza a expulsar gas, ¿cierto? Pero lo que hace entonces que el gas empiece a brillar tampoco tengo ni idea cómo se llama esta cosita de acá. Cuando yo giro eso, aquí abajo hay como una especie de piedra que reacciona y echa chispas cuando esto de acá le genera fricción. Entonces le genera fricción a esa piedra, ya suelta chispas, y yo justamente en ese momento presiono el gas que sale, pues ese gas se encuentra con temperatura, con energía, y ¡pum!, empieza a brillar, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué brilla? ¿Qué es lo que hace que brille? Y pues digamos que muy a grosso modo, esto de aquí es un plasma, a muy grosso modo, ¿cierto? Realmente es mucho más complejo que eso. ¿Por qué brilla entonces? El gas, entonces, sabemos que son partículas que están ahí. Entonces, el fenómeno responsable de que haya brillo se llama ionización. Eso es la que yo tengo acá, por acá, una fuente de energía que está lanzando fotones, perdón, a diferentes energías. Vamos a tomar la que nos sirve. Y cuando ese cuando ese fotón llega al gas y se encuentra con lo que es el gas, él va a ver que ese gas tiene electrones. Entonces, lo que hace es que esos electrones llegan y reciben esa cantidad de energía. Ellos no toman cualquier cantidad de energía, sino única y exclusivamente la que les sirve. Ellos la toman, y hay unas energías que, digamos, son, bueno, cuando el electrón absorbe esa cantidad de energía, él sube de nivel, él puede subir de nivel o se puede escapar completamente, ¿cierto? Del átomo.
pero vamos a tomar el caso en el cual nos sirve y es, él absorbe la energía y una vez la absorbe, él siente que eso no es de él y él la tiene que liberar y volver al estado en el cual estaba. Entonces una vez él absorbe, él puede subir de nivel y después él libera esa cantidad de energía y esa cantidad de energía es la que nosotros vemos que sucede acá, ¿cierto? Acá en este punto hay electrones que están absorbiendo y emitiendo, y emitiendo energías constantemente y las, digamos, algunas se liberan en el espectro o en las, digamos, se liberan energías propias para que nosotros la podamos ver, ¿cierto? Entonces, se necesita entonces una fuente de energía para yo poder ionizar el gas, ¿cierto? Y la ionización es la responsable de que haya brillo en nebulosas o haya, digamos, en algunos casos, brillo en las partículas de polvo que hay en el medio interestelar. Pero entonces las estrellas, ¿qué sucede con las estrellas? Las estrellas yo las puedo considerar de por sí una fuente de brillo, una fuente de energía, perdón, y ellas no brillan por este proceso. Ellas brillan básicamente por otro proceso que voy a explicar acá también muy someramente. Entonces, las estrellas son productoras de energía, ¿sí o qué? Resulta que una estrella es básicamente, como ya les había contado, gas muy denso y que está muy caliente en regiones muy pequeñas. Entonces, la estrella, entonces imagínense que es una región muy densa con mucha cantidad de gas. Entonces recuerden que una región muy densa de gas, para que se haga una idea, es mirando por la ventana y viendo nubes de vapor de agua, ¿cierto? Yo generalmente veo, en todas partes hay vapor de agua, pero solamente lo veo en las nubes porque ahí está condensado, ¿cierto? Se vuelve más visible. Entonces en las estrellas, yo a medida que empiezo a entrar a la estrella, la cantidad de gas empieza a ser mucho mayor, es mucho más denso y el espacio en el cual se distribuye es mucho menor, muchísimo menor, ¿cierto? Entonces tengo ese gas y ese gas son protones. Entonces, digamos que esos protones se pegan dos y uno de ellos se convierte en un neutrón. ¿Por qué? Porque no se puede, yo no puedo tener dos protones pegados, entonces uno de ellos se convierte en un neutrón. Y cuando uno de ellos, una de estas combinaciones se encuentra con otro protón, se fusionan y esta fusión es la que produce un rayo gamma. No sé si vieron que uno salió por ahí ahorita. Después, eventualmente, se van a encontrar dos de esos y van a formar un helio. Entonces, fíjense, otra vez, dos protones se fusionan, uno se cambia a un neutrón, y cuando yo tengo este deuterio se junta con otro protón, al fusionarse se libera un rayo gamma y ese rayo gamma es el que yo estaría viendo ahí, ¿cierto? Entonces, básicamente, cuando yo fusiono protones, tengo una producción de energía y esa producción de energía es esa luz que se está liberando y la cual después de mucho tiempo sale de la estrella y es la que permite que, digamos, se ionice el gas molecular o cualquier tipo de gas alrededor de una estrella o esa luz llegue hasta un planeta, empiece a calentar ese planeta y puede que se forme vida, ¿cierto? Básicamente, listo, las estrellas son responsables de que haya vida, pero en realidad el proceso por el cual, o el proceso que permite que yo pueda tener, o pueda estar viendo, mejor dicho, el proceso que permite que podemos estar hablando en este momento de cómo se fusiona el gas, es este mismo proceso de acá, y es la fusión nuclear, digamos a muy grandes rasgos. Bueno, sí, hombre, hay otros procesos que permiten que la vida se forme, sí. Es más, yo sí tengo todos los componentes necesarios para formar vida, yo los meto en una ponchera y le pongo ahí todo lo necesario para que se forme la vida no se va a formar tan fácilmente. Y es una de las cosas que los biólogos todavía no entienden, los astrobiólogos no entienden muy bien y es por qué se formó la vida, ¿cierto? Si yo tengo todo lo necesario para formarla, ¿por qué no se forma? Sí, son otros procesos, pero digamos que el primordial, el más importante y el que es la base de todo es este proceso de acá, en el que se libera luz del interior de las estrellas, porque esa luz es la que, digamos, pone
pone, digamos, lo principal para que se puedan formar las cosas, ¿cierto? Entonces, por eso es que seguimos viendo luz hoy en día, y es porque básicamente este proceso de acá, que es el de fusión nuclear, es el que libera energía y hace que llegue hasta nosotros hoy. Pues, hombre, sí, hay otros procesos de que simplemente yo prendo el foco y ya hay luz, pero sí, esos son otros procesos diferentes, pero como les digo, como les comento, para que yo pueda seguir viendo eso hoy en día, tuvo que haber pasado mucho para que la pudiera seguir viendo. Y es este proceso fundamental. Ahora, ¿recuerdan esto que les había comentado? Dame un segundo. Pues bueno, como les había comentado, cuando yo hablo de luz, no solamente me estoy refiriendo a la que yo puedo ver, sino también a otro montón de cosas, otro conjunto de cosas como la luz la luz ultravioleta, que están los rayos gamma, los rayos X, las ondas de radio, etc. Resulta que, ya que mencioné el radio, a estas ondas este fenómeno que mencioné ahorita se le conoce como la radiación cósmica de fondo de microondas. O sea que las señales que están saliendo de ahí en este momento ya las estoy detectando como microondas. Resulta que hay una pequeña fracción de esa radiación cósmica de fondo de microondas que es capaz de ser detectada por los televisores viejos, los que tienen antena. Hoy en día ya no puede hacer eso porque ya no muestran esto de acá, pero los televisores viejos eran capaces de detectar, o son capaces de detectar una pequeñísima fracción de esa luz que salió de allá del universo temprano, o de lo que sería un universo bebé. ¿Y cuánto? Pues, a ver, ese valor no es que se tenga muy bien calculado, muy bien determinado en este momento. Por ejemplo, la página de la NASA dice sí, o sea, los televisores la pueden detectar, pero no dicen un valor. Y si uno se pone a buscar más pues, en internet, en páginas menos confiables, por ahí aparecen como no, es que es un 1%, es que, o sea, dicen que un 1% es capaz de ser detectado, pero personalmente, para mí eso es mucho. Pero bueno, digámoslo que es un 1%, ¿cierto? Y listo.